Para leer la bendita palabra del Señor. Gloria a Dios. Capítulo 24 del Evangelio de Mateo, verso 37. ¿Lo tiene ya? Dice la bendita palabra del Señor así: la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por todo lo que tú has venido haciendo, Señor, durante este día, y por este grupo amado de tus hijos que están aquí, Señor, para oír tu bendita palabra. Señor, nos consideramos inútiles y creemos que, Señor, solo tu misericordia y tu gracia sobre nuestras vidas puede permitir, Señor, que seamos solamente instrumentos una vez más para que tu palabra pueda fluir con libertad. Te suplicamos, Señor, que esa palabra, como lo dice y lo respalda la misma, dice que el que predica hable las palabras de Cristo. Señor, anhelamos con todo nuestro corazón poder ser canales a través de los cuales esa bendita palabra pueda llegar a nuestro corazón y hacer aquello por lo cual tú le envías. Padre, tomamos control del ambiente en el nombre de Jesús. Te suplicamos que toda preocupación, todo estorbo, todo problema, Señor, toda cosa contraria en las mentes, en los corazones, Señor, a partir de este momento, Padre, pueda ser capturada la atención de tus hijos para oír tu bendita palabra. Te lo suplicamos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Indudablemente este pasaje estamos acostumbrados a utilizarlo para hablar de los eventos del final. No es mi tema hoy. Pero es interesante que el Señor me recordaba este pasaje donde indudablemente se da una señal. Una señal de los tiempos finales. Entendemos que estas palabras Jesús mismo las trasladó a sus discípulos. Usted puede ver en los primeros versículos del capítulo 24 que los discípulos de Jesús plantearon tres preguntas. Y la respuesta a esas preguntas se desglosa de una manera muy ordenada en todos los versículos de este capítulo 24. Obviamente no las vamos a ver hoy porque estamos en tiempo para la familia y solamente quiero tocar eso que el Espíritu Santo mostró en mi corazón hace unos minutos acerca de que indudablemente el Señor Jesús da un ejemplo y da una señal de los últimos tiempos. Yo no sé si usted percibe en su espíritu que estamos viviendo tiempos finales. ¿Sí? Bueno, no lo veo muy convencido. Yo llevo 35 años de cristiano, según he hecho cuentas. Le dije a qué edad me convertía. Puede saber cuánta edad tengo, ¿no es cierto? Pero indudablemente desde que soy cristiano he escuchado que estamos en tiempos finales. Y quizá a usted le ha estado pasando lo mismo. Y para algunos ministros y algunas ovejas, el escuchar tantas veces que el Señor viene, el creer en la inminencia de la venida del Señor ha causado en la espera incredulidad. Y eso también está expresado en la palabra. Algunos que han tenido por tardanza la venida del Señor, espero que usted no sea de ellos, sino que cada vez más su espíritu arda en la espera de aquel que ha prometido venir y ha prometido volver. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la esperanza que dice Tito, que nos purifica. Pero
Pero el Señor llama la atención y llamó la atención sobre este versículo 37, porque cita a un hombre muy conocido, y dentro de poco vamos a ir rápidamente al libro de Génesis, donde se nos explica un poco acerca de este hombre. Y tal vez usted, como yo, ha oído de Noé desde niño, las historias de Noé que se daban en la escuela dominical. Pero lo tremendo es que Noé no era un hombre solo. Durante este día Dios ha estado ministrando, hermanas amadas, a sus esposos, quizás sus hijos. ¿Cuántas han estado orando? Yo creía que todas iban a levantar la mano. Porque indudablemente Dios, creo yo, con todo mi corazón, está haciendo milagros internos en sus esposos, amadas hermanas. Todavía no las veo muy convencidas. ¿Será cierto que todavía Dios puede cambiar a mi esposo? ¿Estará pensando alguien? Sí, Dios puede cambiar a tu esposo como te puede cambiar a ti. Y una de las cosas que va a cambiar primero es que intercedas por tu varón. Amén. Yo creo que cada vez que los varones se reúnen en un retiro, en una reunión de varones que entiendo que hay aquí mensualmente, las hermanas deberían de estar orando y clamando, porque hay trampas aún de parte del enemigo para que tu esposo ese día exactamente tenga que trabajar. ¿Aló? Porque el enemigo sabe que si tu esposo se expone a la palabra con libertad, lo más seguro es que va a haber un cambio. Entonces hay trampas de toda clase para que nosotros no podamos ser expuestos al trabajo del Espíritu. Pero Noé, insisto, no era solo cuando dice que la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Nos ubica inmediatamente en un contexto histórico que nos narra el libro de Génesis. Pero es interesante que Noé nos habla de un hombre con una familia, una esposa, hijos, yernos. Y lo más maravilloso, si usted me acompaña entonces al libro de Génesis, y me acompaña al capítulo número 6, empezamos a darnos cuenta de cómo era este hombre. ¿Por qué este hombre obtuvo la gracia y la misericordia de Dios, que nosotros también hemos obtenido, hermanos amados que están aquí, varones de Dios? Hemos obtenido la gracia y la misericordia de Dios. Por su gracia y por su misericordia estamos aquí, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y este hombre, dice el capítulo 6 del libro de Génesis, en el verso 9, esta es la historia de Noé. Yo diría, esta es la historia de la familia de Noé y su familia. Y dice que Noé era un hombre justo. Y la pregunta se desglosa de una manera muy ordenada en todos los versículos de este capítulo 24. Obviamente no las vamos a ver hoy porque estamos en tiempo para la familia. Y solamente quiero tocar eso que el Espíritu Santo mostró en mi corazón hace unos minutos, acerca de que indudablemente el Señor Jesús da un ejemplo y da una señal de los últimos tiempos. Yo no sé si usted percibe en su espíritu que estamos viviendo tiempos finales. ¿Sí? Bueno, no lo veo muy convencido. Yo llevo 35 años de cristiano, según he hecho cuentas. Le dije a qué edad me convertía, puede saber cuánta edad tengo, ¿no es cierto? Pero indudablemente desde que soy cristiano he escuchado que estamos en tiempos finales. Y quizá a usted le ha estado pasando lo mismo. Y para algunos ministros y algunas ovejas, el escuchar tantas veces que el Señor viene, el creer en la inminencia de la venida del Señor ha causado en la espera incredulidad. Y eso también está expresado en la palabra. Algunos que han tenido por tardanza la venida del Señor, espero que usted no sea de ellos, sino que cada vez más su espíritu arda en la espera de aquel que ha prometido venir y ha prometido volver. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esa es la esperanza que dice Tito, que nos purifica.
Pero el Señor llama la atención y llamó la atención sobre este versículo 37, porque cita a un hombre muy conocido, y dentro de poco vamos a ir rápidamente al libro de Génesis, donde se nos explica un poco acerca de este hombre. Y tal vez usted, como yo, ha oído de Noé desde niño, las historias de Noé que se daban en la escuela dominical. Pero lo tremendo es que Noé no era un hombre solo. Durante este día Dios ha estado ministrando, hermanas amadas, a sus esposos, quizás sus hijos. ¿Cuántas han estado orando? Yo creía que todas iban a levantar la mano. Porque indudablemente Dios, creo yo, con todo mi corazón, está haciendo milagros internos en sus esposos, amadas hermanas. Todavía no las veo muy convencidas. ¿Será cierto que todavía Dios puede cambiar a mi esposo? ¿Estará pensando alguien? Sí, Dios puede cambiar a tu esposo como te puede cambiar a ti. Y una de las cosas que va a cambiar primero es que intercedas por tu varón. Amén. Yo creo que cada vez que los varones se reúnen en un retiro, en una reunión de varones que entiendo que hay aquí mensualmente, las hermanas deberían de estar orando y clamando, porque hay trampas aún de parte del enemigo para que tu esposo ese día exactamente tenga que trabajar. ¿Aló? Porque el enemigo sabe que si tu esposo se expone a la palabra con libertad, lo más seguro es que va a haber un cambio. Entonces hay trampas de toda clase para que nosotros no podamos ser expuestos al trabajo del Espíritu. Pero Noé, insisto, no era solo cuando dice que la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Nos ubica inmediatamente en un contexto histórico que nos narra el libro de Génesis. Pero es interesante que Noé nos habla de un hombre con una familia, una esposa, hijos, yernos. Y lo más maravilloso, si usted me acompaña entonces al libro de Génesis, y me acompaña al capítulo número 6, empezamos a darnos cuenta de cómo era este hombre. ¿Por qué este hombre obtuvo la gracia y la misericordia de Dios, que nosotros también hemos obtenido, hermanos amados que están aquí, varones de Dios? Hemos obtenido la gracia y la misericordia de Dios. Por su gracia y por su misericordia estamos aquí, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y este hombre, dice el capítulo 6 del libro de Génesis, en el verso 9, esta es la historia de Noé. Yo diría, esta es la historia de la familia de Noé y su familia. Y dice que Noé era un hombre justo. Y la pregunta se desglosa de una manera muy ordenada en todos los versículos de este capítulo 24. Obviamente no las vamos a ver hoy porque estamos en tiempo para la familia. Y solamente quiero tocar eso que el Espíritu Santo mostró en mi corazón hace unos minutos, acerca de que indudablemente el Señor Jesús da un ejemplo y da una señal de los últimos tiempos. Yo no sé si usted percibe en su espíritu que estamos viviendo tiempos finales. ¿Sí? Bueno, no lo veo muy convencido. Yo llevo 35 años de cristiano, según he hecho cuentas. Le dije a qué edad me convertía. Puede saber cuánta edad tengo, ¿no es cierto? Pero indudablemente desde que soy cristiano he escuchado que estamos en tiempos finales. Y quizá a usted le ha estado pasando lo mismo. Y para algunos ministros y algunas ovejas, el escuchar tantas veces que el Señor viene, el creer en la inminencia de la venida del Señor, ha causado en la espera incredulidad. Y eso también está expresado en la palabra. Algunos que han tenido por tardanza la venida del Señor, espero que usted no sea de ellos, sino que cada vez más su espíritu arda en la espera de aquel que ha prometido venir y ha prometido volver. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la esperanza que dice Tito, que nos purifica.
Pero el Señor llama la atención y llamó la atención sobre este versículo 37, porque cita a un hombre muy conocido, y dentro de poco vamos a ir rápidamente al libro de Génesis, donde se nos explica un poco acerca de este hombre. Y tal vez usted, como yo, ha oído de Noé desde niño, las historias de Noé que se daban en la escuela dominical. Pero lo tremendo es que Noé no era un hombre solo. Durante este día Dios ha estado ministrando, hermanas amadas, a sus esposos, quizás sus hijos. ¿Cuántas han estado orando? Yo creía que todas iban a levantar la mano. Porque indudablemente Dios, creo yo, con todo mi corazón, está haciendo milagros internos en sus esposos, amadas hermanas. Todavía no las veo muy convencidas. ¿Será cierto que todavía Dios puede cambiar a mi esposo? ¿Estará pensando alguien? Sí, Dios puede cambiar a tu esposo como te puede cambiar a ti. Y una de las cosas que va a cambiar primero es que intercedas por tu varón. Amén. Yo creo que cada vez que los varones se reúnen en un retiro, en una reunión de varones que entiendo que hay aquí mensualmente, las hermanas deberían de estar orando y clamando, porque hay trampas aún de parte del enemigo para que tu esposo ese día exactamente tenga que trabajar. ¿Aló? Porque el enemigo sabe que si tu esposo se expone a la palabra con libertad, lo más seguro es que va a haber un cambio. Entonces hay trampas de toda clase para que nosotros no podamos ser expuestos al trabajo del Espíritu. Pero Noé, insisto, no era solo cuando dice que la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Nos ubica inmediatamente en un contexto histórico que nos narra el libro de Génesis. Pero es interesante que Noé nos habla de un hombre con una familia, una esposa, hijos, yernos. Y lo más maravilloso, si usted me acompaña entonces al libro de Génesis, y me acompaña al capítulo número 6, empezamos a darnos cuenta de cómo era este hombre. ¿Por qué este hombre obtuvo la gracia y la misericordia de Dios, que nosotros también hemos obtenido, hermanos amados que están aquí, varones de Dios? Hemos obtenido la gracia y la misericordia de Dios. Por su gracia y por su misericordia estamos aquí, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y este hombre dice el capítulo 6 del libro de Génesis, en el verso 9, esta es la historia de Noé. Yo diría, esta es la historia de la familia de Noé y su familia. Y dice que Noé era un hombre justo. Y la pregunta se desglosa de una manera muy ordenada en todos los versículos de este capítulo 24. Obviamente no las vamos a ver hoy porque estamos en tiempo para la familia. Y solamente quiero tocar eso que el Espíritu Santo mostró en mi corazón hace unos minutos, acerca de que indudablemente el Señor Jesús da un ejemplo y da una señal de los últimos tiempos. Yo no sé si usted percibe en su espíritu que estamos viviendo tiempos finales. ¿Sí? Bueno, no lo veo muy convencido. Yo llevo 35 años de cristiano, según he hecho cuentas. Le dije a qué edad me convertía, puede saber cuánta edad tengo, ¿no es cierto? Pero indudablemente desde que soy cristiano he escuchado que estamos en tiempos finales. Y quizá a usted le ha estado pasando lo mismo. Y para algunos ministros y algunas ovejas, el escuchar tantas veces que el Señor viene, el creer en la inminencia de la venida del Señor ha causado en la espera incredulidad. Y eso también está expresado en la palabra. Algunos que han tenido por tardanza la venida del Señor, espero que usted no sea de ellos, sino que cada vez más su espíritu arda en la espera de aquel que ha prometido venir y ha prometido volver. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la esperanza que dice Tito, que nos purifica.
Pero el Señor llama la atención y llamó la atención sobre este versículo 37, porque cita a un hombre muy conocido, y dentro de poco vamos a ir rápidamente al libro de Génesis, donde se nos explica un poco acerca de este hombre. Y tal vez usted, como yo, ha oído de Noé desde niño, las historias de Noé que se daban en la escuela dominical. Pero lo tremendo es que Noé no era un hombre solo. Durante este día Dios ha estado ministrando, hermanas amadas, a sus esposos, quizás a sus hijos. ¿Cuántas han estado orando? Yo creía que todas iban a levantar la mano. Porque indudablemente Dios, creo yo, con todo mi corazón, está haciendo milagros internos en sus esposos, amadas hermanas. Todavía no las veo muy convencidas. ¿Será cierto que todavía Dios puede cambiar a mi esposo? ¿Estará pensando alguien? Sí, Dios puede cambiar a tu esposo como te puede cambiar a ti. Y una de las cosas que va a cambiar primero es que intercedas por tu varón. Amén. Yo creo que cada vez que los varones se reúnen en un retiro o en una reunión de varones que entiendo que hay aquí mensualmente, las hermanas deberían de estar orando y clamando, porque hay trampas aún de parte del enemigo para que tu esposo ese día exactamente tenga que trabajar. ¿Aló? Porque el enemigo sabe que si tu esposo se expone a la palabra con libertad, lo más seguro es que va a haber un cambio. Entonces hay trampas de toda clase para que nosotros no podamos ser expuestos al trabajo del Espíritu. Pero Noé, insisto, no era solo cuando dice que la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Nos ubica inmediatamente en un contexto histórico que nos narra el libro de Génesis. Pero es interesante que Noé nos habla de un hombre con una familia, una esposa, hijos, yernos. Y lo más maravilloso, si usted me acompaña entonces al libro de Génesis, y me acompaña al capítulo número 6, empezamos a darnos cuenta de cómo era este hombre. ¿Por qué este hombre obtuvo la gracia y la misericordia de Dios, que nosotros también hemos obtenido, hermanos amados que están aquí, varones de Dios? Hemos obtenido la gracia y la misericordia de Dios. Por su gracia y por su misericordia estamos aquí, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y este hombre, dice el capítulo 6 del libro de Génesis, en el verso 9, esta es la historia de Noé. Yo diría, esta es la historia de la familia de Noé y su familia. Y dice que Noé era un hombre justo y a interceder quizá por ciudades enteras. ¿Cuántos lo creen? Pero indudablemente vemos a Noé, que dice aquí en Hebreos, y hacia eso quiero ir, que con temor reverente. ¿Se acuerda que la instrucción fue construir un arca con estas y estas y estas características? El diseño del arca se lo dio Dios. No fue la buena intención de Noé, sino que el diseño viene de Dios, y eso nos habla a nosotros en figura que el diseño de la iglesia, que puede constituirse ahora un arca de salvación para los tiempos de juicio que vienen, no pueden ser el diseño de un hombre. Por buenas intenciones que un hombre pueda tener, si el diseño no se apega al diseño de Dios, es solamente un buen esfuerzo humano. Por eso se recuerda usted que a Moisés, el mismo libro de los Hebreos dice: haz todo conforme al diseño que te mostré en el monte. Moisés, no lo hagas conforme a tu gusto. De la misma manera a Noé le dieron las medidas, le dieron los materiales, o le mostraron qué clase de madera,
Y usted lo puede leer despacio en el libro de Génesis, pero lo que me interesa realmente es que dice, con temor reverente construyó un arca. ¿Para qué? Le pregunto yo. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Dirá igual que la mía? ¿Para salvación de qué? ¿Del mundo? ¿Cómo? ¿Su casa? ¿Cómo dicen otras versiones? ¿Familia? ¿El arca fue para salvar al mundo? Qué interesante saber, hermano amado, que la Biblia dice que con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia, dice esta versión. Dios le dio la instrucción a Noé de hacer un arca para salvar a su familia. ¿Cree usted que Dios estará dando instrucciones ahora a los varones de esos tiempos para salvar a su familia como prioridad? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa usted? Yo quiero que usted medite un poquito sobre esto. Porque los esfuerzos evangelísticos que se están haciendo de ahora en la iglesia en estos tiempos modernos, nunca antes se había alcanzado tal invasión, por así decirlo, de los medios de comunicación para salvar a las personas, ¿no es cierto? Nunca antes como hoy, por supuesto, existe tanta cantidad de personas que se necesitan por millones y millones recibir el mensaje de Jesucristo. Mateo 28, 19 y 20 nos habla de una gran comisión, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús, resucitado. Por tanto, id y predicad el evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con vosotros, dice, hasta el fin del mundo. No podemos negar que lo que conocemos como la Gran Comisión fue entregada como una tremenda responsabilidad y da también objetivo a la iglesia por lo cual está en la tierra. Por eso yo acuño lo siguiente: una iglesia que no evangeliza. No estoy hablando del departamento de evangelismo, no me entienda mal, porque muchos dejamos al departamento de evangelismo que pasen frío predicando en los parques. Yo no tengo el don, usted. ¿No es cierto que así decimos? La Biblia nos dice que el que tiene el don, la Biblia dice que el que es discípulo de Cristo es enviado. Id y hacer discípulos a todas las gentes. Digo esto para que usted no me entienda mal. Indudablemente el contexto de la palabra nos muestra a nosotros que hay una responsabilidad como iglesia de Cristo de predicar el mensaje de salvación a todo aquel que quiera oír. ¿No es cierto? Y todos los esfuerzos que se puedan hacer como iglesia local, como grupos de iglesias, indudablemente son respaldados por Dios. Pero yo te quiero llevar, usando un poquito el microscopio del Espíritu, a que veamos este detalle interesante. Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Eso me indica que el ministro Noé, porque fue un ministro de Dios, un servidor de Dios, ¿no es cierto?, le dieron una prioridad, hermano. Es cierto que a la par de su familia le hablaron de animales que tenían que ser preservados. Es cierto que por 120 años se ha llegado a la conclusión, quizás no todos estén de acuerdo, que Noé, construyendo el arca con cada martillazo con el que unía la madera, con su mismo accionar predicaba a Cristo, o predicaba una salvación de un diluvio que venía. Porque a veces nosotros solamente hablamos y no hacemos nada.
Le decimos a la gente, sálvese. Pero muchas veces no vamos con la fe a hacer las arcas, o hacer aquel trabajo que el Espíritu Santo espera que hagamos, donde nuestro mensaje se hace mucho más evidente a través de nuestro ejemplo y de nuestro accionar en Dios. Pero a mí me llama la atención, y espero llamar la atención en usted en estos minutos, acerca de que el autor a los Hebreos recoge algo que quizá ha pasado de largo cuando nosotros lo leemos. Porque siempre hemos visto al arca como el tipo de la iglesia que puede salvar al mundo. ¿No es cierto? Pero en esta ocasión yo quiero llevarlo a usted, amado hermano que está acá, en ese contexto de este retiro para varones, lo importante que es ser fiel a Dios, obedecer a Dios y estar en un nivel en el cual Dios nos hable y nos advierta, especialmente para los de nuestra casa. ¿No es cierto que dice la Biblia que el que anhela obispado, buena obra desea? ¿Cuántos aquí anhelan obispado? Dios. Lo vuelvo a repetir. ¿Cuántos aquí anhelan obispado? Sí. Bueno, ya se levantaron un poquito más de manos, así un poco tímidas. Y dice la Biblia, buena cosa anhelas. Amén. Pero ya se dio cuenta que los requisitos del obispo, míreme aquí, usted que anhela obispado, y los requisitos del diácono, dentro de la gama de ese listado que el apóstol Pablo le traslada a Timoteo en sus cartas, una cosa que llama la atención y que casi siempre pasamos de largo es que la familia es parte del requisito. ¿Ya se da cuenta de eso? Y le voy a decir algo. Si nos pasan en ese tamiz, tal vez muchos tendríamos que sentarnos. ¿Aló? Porque los requisitos del diácono son tremendos. Léalos despacio otra vez. No sé cuántos podríamos entrar en el nivel de diáconos. Y los requisitos del obispo son todavía más tremendos. Si los lee despacio. Pero algo que llama la atención es que dice que el que no gobierna bien su casa, y cambia el verbo cuando se refiere a la iglesia, porque dice no puede cuidar, no dice gobernar. Ojo, porque a veces así se traduce o así se explica. El que no gobierna bien su casa no puede gobernar la iglesia. Momento, pueblo. Lo que dice la Biblia es que el que no gobierna bien su casa no puede cuidar. Cambia el verbo, es otro. Sí, pero no habla de cómo gobernar. Habla de cuidar la iglesia. Indudablemente el concepto que tenemos de gobierno muchas veces es equivocado, porque cuando se habla que el que no gobierne bien su casa, los varones, aunque no lo hagan, por dentro dicen, sacan el pecho. Aleluya, dicen. Bueno, yo no puedo sacar mucho el pecho, ¿verdad? Voy a poner un hermano que saque el pecho. Y dice, ahora sí me están dando mi lugar. Pero no es cierto que el concepto de gobierno implica protección, implica provisión, indica cuidado. Si nuestros gobiernos entendieran lo que significa gobernar, hermanos, estaríamos mejor, ¿no es cierto? Porque no es que el varón ponga el pie sobre aquellos que supuestamente gobierna, porque muchas veces somos interesados en la honra y desentendidos del gasto. ¿Aló? A veces queremos solamente la posición, pero no jugamos la responsabilidad. Y lo tremendo es que dice que por esa fe Noé condenó al mundo.
y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Hermano amado, aunque Noé pudo haber sido un pregonero al mundo, y entendemos por lo que la Biblia nos narra en el libro de Génesis que nadie aparte de su familia entró al arca, sino hasta que la puerta la cerró Dios. Porque Dios, cuando venga el tiempo, Él mismo cerrará la puerta. Para que nosotros que somos muy almáticos no querramos abrirla. ¿Usted se imagina esa situación que se daba cuando empezó a llover? ¿Se puede imaginar usted Noé queriendo tal vez con sus sentimientos querer abrir la puerta? Pero Dios la había cerrado. ¿Qué gritos de niños o de ancianos se pudieron haber oído antes de ahogarse? Y dice que el final de los tiempos será como los días de Noé. Pero mi énfasis en esta noche, hermano amado, es que a veces anhelamos obispado porque queremos ser alguien. Hay una trampa muy fuerte en la identidad de muchos varones. A veces usamos la congregación o a veces usamos el ministerio, cual sea este, como trampolín para ser alguien que no pudimos ser en el mundo. Eso es sumamente delicado. A veces usamos el ministerio para ser famosos o para tener aquello que no pudimos lograr en el mundo secular. Pero el arca, yo lo que quiero llevarlo a ustedes es que el trabajo que le dieron a Noé fue construir un arca para salvar a su familia. ¿Será que tu interés, tú que anhelas obispado, o todo aquel varón que me está escuchando en este momento, tu prioridad es tu familia? ¿Será que tú intercedes y oras por tus hijos que todavía no se han convertido? ¿Será que tú estás orando y estás intercediendo por esa esposa que quizá todavía no ha llegado a los caminos del Señor? ¿Será que tu interés es por los yernos o por las nueras que tal vez no han llegado o ya llegaron pero no están muy cerca? ¿Cómo será que era la vida de Noé intercediendo por sus hijos? Sería como aquel Job que dice la Biblia que hacía sacrificios por si acaso sus hijos habían pecado. ¿Será que Noé estaba pendiente de cómo actuaban sus hijos? Por cierto, llega un momento en la vida donde los hijos crecieron y ninguno de nosotros puede obligar a su hijo a nacer de nuevo. Nos podemos hacer cristianitos cuando están chiquitos. Aunque sea coscorrones, vienen a la iglesia, ¿no es cierto? Amén. Ahí los traemos. Ahí, aunque estén jugando con los carritos entre las sillas y se duerman, ahí están siendo engendrados. Pero llega un momento en el que tienen que tomar una decisión como cualquiera de nosotros. ¿Cuál es el verdadero interés nuestro cuando al tremendo Noé le dijeron que construyera un arca para salvar a su familia? Yo oigo ahora a veces ministerios que hablan que lo más importante para el ministro, para el Hijo de Dios, es salvar al mundo, aunque se pierda la familia. Yo no leo eso en la Biblia. Yo lo que leo acá, y quizá tú puedes tener una mejor interpretación, es que lo que le pidieron a Noé era construir un arca para salvar a su familia. ¿Era tan importante para Dios salvar a la familia de Noé? Por cierto, la Biblia dice que él era fiel.
perfecto, dice, en su genética, en sus generaciones, que habla de genética también. No dice que eran perfectos sus hijos, ¿o usted lo lee? No hay verso ahí, ¿verdad? No hay, hermano Emilio, un verso que diga que los hijos eran perfectos. No, ¿verdad? Estoy bien. Todavía no me salí de la Biblia, hermano Edwin. No dice que la esposa era perfecta. De hecho, no se menciona mucho de ella. Pero sí había una esposa. Se mencionan los nombres de los hijos y no se mencionan los nombres de las nueras ni de la esposa. Quizá por la costumbre oriental, ¿no es cierto? Acuérdense, se contaban a los hombres, pero a los hijos y a las esposas no se contaban. Pero lo cierto es que Dios, si volvemos rápidamente, yo no quiero ser largo hoy, qué bueno van a decir muchos. Gloria a Dios. Pero note que si regresamos rápidamente, nos vamos a dar cuenta que recibe precisamente instrucciones. Y en el capítulo 7 y verso 13 dice, ese mismo día entraron en el arca Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. El justo Noé cubrió a 7. ¿No será que Dios quiere hacer eso contigo, amado hermano que estás aquí? No dice nada de la vida espiritual de ellos, pero se presume que la forma de actuar de Noé delante de Dios cubría a su familia. ¿Te das cuenta que encontramos nosotros ahí en 1 Corintios 7 rápidamente, si me acompañas? Que eso puede darse en estos tiempos en medio del contexto de los matrimonios mixtos. Pero yo quiero entresacar ahí un principio, déjenme ver si lo encuentro. Dice capítulo 7 de 1 Corintios, verso 14, porque el esposo no creyente, leamos desde el 13 para ver completo esto. El 12, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, puede ser tu caso, y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella, era la instrucción apostólica. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente, que es el caso inverso, y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él, porque el esposo no creyente, eso es lo que me interesa, ha sido santificado por la unión con su esposa. ¿Oye bien? Apartado, cubierto. Y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían ¿qué? Impuros, dice acá. Mientras que de hecho son santos. Yo quiero que me ponga atención, hermano amado, porque probablemente no es su caso. Pero si en un matrimonio mixto donde uno de los cónyuges es hijo de Dios, santifica al inconverso, que consiente en vivir con ella o con él, y esa unión dice que santifica a los hijos, ¿qué poder tremendo habrá, hermano, en una pareja cristiana? ¿Está siguiendo? Especialmente en esa etapa donde los hijos todavía no son nacidos de nuevo, son asistentes a la iglesia. A veces a regañadientes. ¿Se da cuenta? Que a través de ese principio podemos darnos cuenta que mientras ellos nacen de nuevo, los cubrimos. ¿No será eso hacer arca? Indudablemente, Dios no tiene nietos, tiene solamente hijos. Y es indispensable que nosotros, especialmente como varones, y por eso yo creo que el Señor ha estado limpiando el campamento, hermanos. ¿Cuántos creen que el Señor está limpiando el campamento? Y no es asunto de un retiro, hermano, es un asunto de vida.
Tenemos que entender de una vez por todas que es un asunto no de un ambiente, no de un día, no de un predicador que viene de fuera, sino que es un modo de vida donde el Espíritu Santo te va a estar hablando. Tienes que dejar esto. Tienes que dejar aquello. Donde el Espíritu Santo te está contristando, o mejor dicho, Él se contrista cuando tú estás actuando inadecuadamente con tu esposa. ¿Cuántos saben que la relación con Dios puede ser estorbada por la relación equivocada con la esposa? ¿Tú sabes eso? Hasta las oraciones dice que tienen estorbo. Los techos, los cielos se vuelven de bronce, donde todas las oraciones se quedan ahí, ¡pum!, y no pasa cuando tú tratas mal a tu esposa. Lo dice Pedro, ¿no es cierto? O es Santiago. Pero está en la Biblia, ¿no? Es Pedro, ¿no? La primera epístola de Pedro, capítulo 3, me parece que está. Si Dios condiciona el oír tus oraciones, varón de Dios, por la manera como tú tratas a tu esposa, dime por favor qué tan importante es tu esposa para Dios. ¿Qué tan importante es tu familia para Dios? ¿Por qué ese deseo muchas veces del varón dentro de las iglesias locales de sobresalir en el ministerio a costa de su familia? Es como pretender hacer arca para el mundo, descuidando el arca para la familia. ¿Me está siguiendo? ¿Cree que no me he salido de la Biblia? Estamos seguros que el arca, Dios dice al autor de los Hebreos que se hizo para salvar a su familia. A mí eso me impacta, hermano amado. Porque me tengo que confrontar con esa palabra yo mismo. Mi familia está a unos, ¿qué? 2,000 días de distancia, aproximadamente, ¿no es cierto? 2,500 millas está mi familia. Están mis 4 mujeres. No piense mal. Mi esposa y mis 3 hijas. Y mientras yo predico esto, yo me confronto, porque el Espíritu me confronta. Porque mientras yo le estoy predicando a usted, ¿cuál es mi responsabilidad con mis hijas? Con mi esposa. ¿Aló? Me impacta mucho, hermano, conocer a veces ciertas cosas que fueron verídicas dentro de ministros de Dios, famosos, usados tremendamente por Dios. Sin duda son ministros de Dios. Pero qué impactante es saber que un ministro conocido y usado por Dios tremendamente para predicar a muchas personas, un día tuvo que volar con el ataúd de su hija hecha pedazos, literalmente hablando. ¿Qué circularía en la mente y el corazón de ese ministro? Indudablemente no le vamos a echar la culpa, porque los hijos toman decisiones, ¿no es cierto? Pero qué maravilloso, hermano. ¿No será que ese padre cambiaría los millones de almas? ¿Por qué una situación así no se hubiera dado? No sé. Eso no significa que ese varón de Dios no haya sido usado tremendamente por Dios. No me malentienda, por favor. Capture el espíritu con el que yo le quiero hablar. Amén. No es que nosotros no hagamos la obra de Dios. Hay una función, hay un llamado de parte de Dios, y ojalá seamos guiados por el Espíritu. Porque yo creo que hasta las invitaciones ministeriales deberíamos de tener testimonio si son de Dios. Aló. Porque el Señor no hizo nada en su ministerio terrenal si no tenía confirmación del Padre. ¿No es cierto? Lo dice la Biblia, yo lo creo. Por eso era un hombre tremendo de oración, ¿no es cierto? Igualito que nosotros. Después de predicar y caminar por las aldeas, sanando
predicando y enseñando, como dice Mateo 9:35, cuando no había aviones, cuando no había transportes que lo pudieran llevar cómodamente. El Hijo de Dios subía al monte a orar para ver qué era lo que el Padre quería que hiciera. Cuando te llamaba colaboradores como los 12, subió y el Padre le reveló los nombres, igualito que nosotros. Que muchas veces dependemos de nuestro buen criterio ministerial y nos llevamos tremendas sorpresas. Escogemos más Judas que estén a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque no oímos la voz de Dios. Usamos nuestro criterio, nuestra experiencia. Pero qué tremendo es saber que Dios anhela que nosotros primero, como dijo una vez el doctor Ríos, aprendamos a dirigir la chalupa. Porque entonces podremos dirigir el transatlántico. ¿A cuántos esposos les llena su corazón preparar una escuela dominical, una predicación de una manera hermosa y orando y quizá ayunando para predicarle a su esposa en la casa? ¿Aló? Y a sus hijos. Yo estoy pastoreando un grupo pequeño y me gozo de lo que el Señor está haciendo. Porque los grupos pequeños son muy manejables, ¿no es cierto? Permite estar muy cerca uno de las ovejas. Y dentro de un proceso de 2 años y medio, el Señor me permitió llamar a 10 hermanos para que den escuelas dominicales. Hermanos y hermanas. Y una de las cosas que les acabo de decir es, miren, así como porque se están preparando de una manera esmerada, hermano. Cada escuela dominical es una bendición. Y yo me gozo, ¿verdad? Como el papá que se goza cuando los hijos están siendo usados por Dios, ¿verdad? Amén. Pero les digo, así como se están preparando, me van a dar escuelas dominicales con los niños. Porque hay algo en nosotros, hermano amado, que le gusta que lo vean, ¿no es cierto? Que le digan, hermano, Dios te usó. Aleluya, dice uno. ¿No es cierto? Todos tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? Pero ¿por qué no prepararnos, hermano, para llevarle la palabra a nuestros hijos? Bueno, hay un problema. En casa saben verdaderamente quién eres. ¿No es cierto? A veces los ministros nos vemos muy bonitos, ¿verdad? Bueno, va a decir alguien por ahí. Pero no es lo mismo ver al predicador en el templo que vivir con él un mes. Indudablemente no le vamos a echar la culpa, porque los hijos toman decisiones, ¿no es cierto? Pero qué maravilloso, hermano. ¿No será que ese padre cambiaría los millones de almas? ¿Por qué una situación así no se hubiera dado? No sé. Eso no significa que ese varón de Dios no haya sido usado tremendamente por Dios. No me malentienda, por favor. Capture el espíritu con el que yo le quiero hablar. Amén. No es que nosotros no hagamos la obra de Dios. Hay una función, hay un llamado de parte de Dios, y ojalá seamos guiados por el Espíritu. Porque yo creo que hasta las invitaciones ministeriales deberíamos de tener testimonio si son de Dios. Aló. Porque el Señor no hizo nada en su ministerio terrenal si no tenía confirmación del Padre. ¿No es cierto? Lo dice la Biblia, yo lo creo. Por eso era un hombre tremendo de oración, ¿no es cierto? Igualito que nosotros.
Después de predicar y caminar por las aldeas, sanando, predicando y enseñando, como dice Mateo 9:35, cuando no había aviones, cuando no había transportes que lo pudieran llevar cómodamente, el Hijo de Dios subía al monte a orar para ver qué era lo que el Padre quería que hiciera. Cuando te llamaba colaboradores como los 12, subió y el Padre le reveló los nombres, igualito que nosotros. Que muchas veces dependemos de nuestro buen criterio ministerial y nos llevamos tremendas sorpresas. Escogemos más Judas que estén a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque no oímos la voz de Dios. Usamos nuestro criterio, nuestra experiencia. Pero qué tremendo es saber que Dios anhela que nosotros primero, como dijo una vez el doctor Ríos, aprendamos a dirigir la chalupa. Porque entonces podremos dirigir el transatlántico. ¿A cuántos esposos les llena su corazón preparar una escuela dominical, una predicación de una manera hermosa y orando y quizá ayunando para predicarle a su esposa en la casa? ¿Aló? Y a sus hijos. Yo estoy pastoreando un grupo pequeño y me gozo de lo que el Señor está haciendo. Porque los grupos pequeños son muy manejables, ¿no es cierto? Permite estar muy cerca uno de las ovejas. Y dentro de un proceso de 2 años y medio, el Señor me permitió llamar a 10 hermanos para que den escuelas dominicales. Hermanos y hermanas. Y una de las cosas que les acabo de decir es, miren, así como porque se están preparando de una manera esmerada, hermano. Cada escuela dominical es una bendición. Y yo me gozo, ¿verdad? Como el papá que se goza cuando los hijos están siendo usados por Dios, ¿verdad? Amén. Pero les digo, así como se están preparando, me van a dar escuelas dominicales con los niños. Porque hay algo en nosotros, hermano amado, que le gusta que lo vean, ¿no es cierto? Que le digan, hermano, Dios te usó. Aleluya, dice uno. ¿No es cierto? Todos tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? Pero ¿por qué no prepararnos, hermano, para llevarle la palabra a nuestros hijos? Bueno, hay un problema. En casa saben verdaderamente quién eres. ¿No es cierto? A veces los ministros nos vemos muy bonitos, ¿verdad? Bueno, va a decir alguien por ahí. Pero no es lo mismo ver al predicador en el templo que vivir con él un mes. Pero nos refrenda este concepto. Pablo le dice al carcelero que se iba a matar esa noche. ¿Se acuerda que la palabra de Pablo, que tuvo que haber sido una revelación porque él estaba en lo profundo de la celda? No había luz eléctrica. Ya había habido un terremoto y una confusión. Es una nube de polvo. ¿Cómo vio que el carcelero se iba a matar? A través de los dones del Espíritu, ¿no es cierto? No te mates, fue la voz. Todos estamos aquí. ¿Qué experiencia más maravillosa la que ese hombre experimentó? En una noche, todo el paquete. Pero le dieron una promesa. Serás salvo tú y toda, es toda tu casa. Hermano amado, nosotros necesitamos construir familias de parte de Dios, con los principios de Dios,
que puedan salvar a los hijos, a la esposa y a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Si el Señor retarda su venida. De hecho, ya muchos de ustedes son abuelos. 3 generaciones. Y eso entra dentro de toda tu casa. ¿Por qué no te pones de pie? Yo he terminado. Pero creo con todo mi corazón que estos minutitos que tú me puedas dar, el Espíritu Santo de Dios va a completar el trabajo porque Él sabe hacerlo mejor que cualquier hombre. Yo te he predicado la palabra del Señor. Y sé que es una palabra especial para vosotros los varones, hermanos. Las cabezas de hogar que estamos acá. No aceptemos ya pensamientos que vienen del enemigo acerca de que aquel hijo contumaz, difícil, rebelde, no va a llegar. Porque si tú te aferras de la promesa, porque a Noé cuando le revelaron cosas que no se veían, le dieron la promesa de que su familia iba a ser salvada. Y Noé, como los demás héroes de la fe, le creyeron a Dios. ¿Te atreverás tú, varón amado? Joven que quizá todavía no tienes una familia, pero quizá estás por formarla. ¿Creerás que Dios puede hacer efectiva esa promesa? ¿Lo aceptarás con todo tu corazón sin reserva, creyendo que Dios es bueno? Te dije ayer que la iglesia está compuesta por familias. Y una iglesia no puede ser fuerte si la familia no es fuerte. Por eso Dios te llama a ti, varón. No es del siglo XXI. A ser fieles. A tener una genuina relación con Dios. Por eso el Espíritu Santo está cambiando hasta tu genética, hermano. Por eso el Espíritu Santo está haciendo milagros internos para romper ancestros, ataduras, ligaduras, pactos. Con el propósito, varón amado, que seas un Noé, que construya un arca, para que primero entren los tuyos. Uno de los momentos más especiales que yo pude ver en el ministerio del Dr. Ríos, un varón muy usado, pero también con familia, que lo sacudió de una manera tremenda en una reunión. Fue cuando vio a su hijo, uno de sus hijos, ser tocado de tal manera por el Espíritu Santo. Nosotros nos sentiremos así cuando vemos quizá a nuestra esposa quebrantarse por la palabra que nosotros estamos trasladando. ¿O será que veremos dentro de la congregación exclusivamente a nuestra esposa y nuestros hijos dudando de lo que estamos diciendo? No se me olvida que cuando este varón murió, cientos de ministros en Guatemala, hijos, amigos cercanos, ministros, cada uno desfiló diciendo algo muy bonito del ministerio del doctor. Y recuerdo que a nadie se le ocurrió darle un tiempo a la viuda. Y cuando llegó mi tiempo, Dios me habló muy claramente. Me dijo, no vas a hablar tú, vas a llamar a la viuda. Y cuando Dios me habla así, yo sencillamente mejor le atiendo. Y llamé a la viuda
Y pude ser testigo de algo especial, porque ella no habló de los cientos y miles de iglesias. Ella no habló de todo lo que los ministros habían hablado diciendo verdad. En unos pocos minutos ella dijo: Otto fue un buen hijo. Otto fue un buen esposo. Otto, con esa familiaridad con la que ella podía hablar, fue un buen padre. Y ahí terminó todo. Yo dije dentro de mí: Señor, cuando yo muera, ojalá que mi esposa y mis hijos puedan bendecirme con una palabra así. ¿De qué me serviría a mí que muchas personas dijeran tantas cosas si mi familia pudieran quedar con su corazón afectado? Como aquel joven que en el funeral de su papá, el pastor, muy amargado al oír que todas las personas decían grandes cosas de su papá, solo atinó a decir con amargura: sí, mientras mi papá les daba tiempo a ustedes que han hablado tan bien, jamás tuvo tiempo para mí. Jamás tuvo tiempo para mis hermanos. Jamás tuvo tiempo para mi madre. Indudablemente Dios nos llama a un equilibrio. No pretendo con eso decir que no es importante la obra de Dios. Por favor, no me malentiendas. Pero y más que nunca debemos saber cuáles son nuestras prioridades. Y varón que estás aquí, tu prioridad es tu casa. Tal vez nunca subas a un púlpito. No debe ser esa solo tu meta. Porque al que más se le da, más se le demandará. Pero tu púlpito está en tu casa. No es uno de madera, ni transparente, ni bonito. Tu púlpito está donde tus hijos te están observando, donde tus hijos están esperando una palabra, un consuelo, una administración, un consejo sabio, un abrazo, un beso, una caricia, unas palmadas en la espalda, un apoyo, una bendición, un estar al lado de la esposa, genuinamente escuchándola, no esperando que te le des un sermón, sino sencillamente esperando, escuchando atentamente para conocer el corazón de tu esposa o el corazón de tus hijos.